El documento, surgido luego de culminada la cumbre de cambio climático en París, identifica el problema como una amenaza urgente y potencialmente irreversible para la humanidad y el planeta. Comprueba por eso, con preocupación, que los compromisos sumados de todos los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero distan mucho de las reducciones necesarias para contener el agravamiento del calentamiento global. El objetivo del acuerdo alcanzado por los 195 países es contener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial, además de la necesidad de realizar esfuerzos para evitar su aumento. También se destaca la importancia de que los países se esfuercen para reducir lo más rápido posible los gases de efecto invernadero. Los países desarrollados, emisores históricos de los gases, tomarán la delantera en el compromiso de recortar las emisiones. Los países en desarrollo, que aún necesitan generar energía con carbón y petróleo, son alentados a orientar sus esfuerzos hacia la realización de recortes. El documento insta a los países ricos a respaldar los recortes de emisiones de las naciones en desarrollo. En 2018, 2 años antes de la entrada en vigor del acuerdo, los países evaluarán los impactos de sus iniciativas contra el calentamiento global y analizarán nuevamente sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando el acuerdo cobre efecto, las revisiones se realizarán cada 5 años a partir de 2023. Los países desarrollados proporcionarán apoyo financiero a la reconversión energética de los países en vías de desarrollo y a enfrentar fenómenos relacionados con el cambio climático, como la intensificación de sequías y huracanes. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Ramón Méndez, responsable de cambio climático, que estuvo hasta el 11 de diciembre en la cumbre en París. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto estar nuevo acá. Por estas horas, lo decíamos en la presentación, está todo el tema de las inundaciones, se habla del fenómeno del Niño, pero esta mañana me pareció interesante un enfoque que aparece en El País de Madrid. Dice, la deforestación para cultivar soja causa inundaciones en Sudamérica. La tala de árboles para cultivar soja en los últimos años ha facilitado estos fenómenos. Es decir, no es solo el Niño, sino es un modelo de producción capitalista, como es el tema de la soja transgénica y cómo se ha extendido en nuestros territorios. Y digo nuestros territorios porque incluso la nota incluye a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay. Sí, a ver, no conozco la nota, pero acá hay 2 fenómenos que son superpuestos de alguna forma, ¿no? Primero, el avance del cultivo de la soja, naturalmente, pero también la deforestación para poder avanzar en la superficie cultivable. Este es un fenómeno que no se da en Uruguay. Uruguay es de los pocos países de América Latina, junto con Costa Rica, somos los únicos 2 países de América Latina que no desforestamos, sino que por el contrario forestamos. Es decir, se incrementa el cuidado en primera instancia del bosque nativo y en particular se foresta, se avanza en la forestación. Esto es muy importante, entre otras cosas, en relación al cambio climático, porque a través de los bosques es que se captura parte del CO2 que los seres humanos emitimos en la atmósfera. Pero al mismo tiempo, sí, en otros lugares y sobre todo en la cuenca del río Uruguay, del río Paraná, de los ríos que de alguna forma, fundamentalmente el Uruguay, tienen que ver con nuestro territorio, al deforestarse aguas arriba, en otros territorios, en Brasil, en Argentina y en Paraguay fundamentalmente, ahí sí, por un lado, se pierde ese pulmón que captura CO2, y por otro lado se incrementan las superficies para incrementar las superficies de soja, y eso naturalmente impacta sobre todo el fenómeno que estamos viviendo. Quiere decir que la soja transgénica impacta, es decir, parte de lo que nos está pasando no es solo un fenómeno climático, no es solo el fenómeno del Niño, como se plantea, sino que hay muchos que dicen no, la plantación de la soja transgénica, este modelo de producción, es también responsable de estas inundaciones que estamos sufriendo. En el fondo todo tiene que ver con nuestro modelo de producción y nuestro modelo de consumo fundamentalmente. Es decir, los países más desarrollados se han desarrollado siguiendo un determinado paradigma de desarrollo, y la mayoría de los países en desarrollo estamos siguiendo ese mismo paradigma en el camino del desarrollo. Eso quiere decir el uso de los combustibles fósiles, una participación muy fuerte sobre el territorio, y esto todo tiene que ver con la actividad humana. El cambio climático tiene que ver con la actividad humana, con el uso que hacemos, con nuestros patrones de consumo y con el sistema de producción. Y también, en este caso concreto, el mayor estrés sobre el territorio hace que si se produce un fenómeno extremo,
si hay mayor estrés sobre el territorio, mayor presencia humana sobre el territorio de diferentes tipos productiva, naturalmente los fenómenos naturales impactan de una forma mayor. Y para resolver este problema, como es el tema de las lluvias intensas, las inundaciones, en definitiva todas las consecuencias que trae para la gente, si se puede desandar ese camino. Porque uno también se pregunta eso, bueno, claro. A ver, el fenómeno del niño, la soja transgénica, provocan todo esto. Ver, el fenómeno del niño es un fenómeno natural, que se conoce desde hace más de un siglo y que simplemente algunos estudios muestran que se estaría incrementando su intensidad en los últimos tiempos, pero eso todavía no es algo que esté totalmente probado. Lo que sí está claro es que sobre esos fenómenos naturales el hombre ha intervenido involuntariamente en algunos casos, incrementando los efectos de esos fenómenos naturales. Y tiene que ver, como decíamos, con el modelo de desarrollo. Ahora, el problema es que este es un tema global, no se puede resolver en un país en particular. Uruguay, a partir del liderazgo del BODMA, ha consolidado lo que se llama el Sistema Nacional de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ha consolidado lo que se llama el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es un espacio transversal donde interactúan 9 ministerios, el Congreso de Intendentes, y donde hace años ya se vienen llevando adelante. Se fue creado en el año 2009, la primera presidencia del presidente Vázquez. Se generó todo un espacio de definición de políticas transversales y para acordar políticas transversales en relación a esto, pero no es un fenómeno que solamente se puede resolver en un único país. Por ejemplo, lo que estamos viviendo, las inundaciones en el litoral, no es un fenómeno que se genera en nuestro territorio, es el agua que viene de la parte alta del río Uruguay, que pasa por Argentina y por Brasil fundamentalmente, y que es ese gran caudal de agua lo que no puede ser controlado por la represa de Salto Grande, que si no estuviera la represa sería muchísimo peor todavía lo que estaremos viviendo en este momento, y que termina impactando ese agua que llega en abundancia del norte, termina impactando sobre las inundaciones. Sin embargo, las organizaciones ambientales han alertado que en Uruguay se estaba extendiendo las plantaciones de soja transgénica, que podía representar mucha bonanza de crecimiento económico, que esto sucedió hasta el 2014, producto del precio de la soja y todo lo que representó para los estados latinoamericanos a la hora de pensar la recaudación. Sí. Pero que también esa soja transgénica tenía esta advertencia que causaba este tipo de perjuicios. Claro, pero no es el caso en nuestro país, porque en nuestro país la soja se está plantando en hectáreas arables, o sea, hectáreas que ya estaban, no hubo que deforestar, ni hubo que modificar el ambiente, o por lo menos los ecosistemas cercanos a los ríos, como sucede en otros lugares, y por lo tanto en nuestro país no es ese el fenómeno. Sí se da en otros lugares, como por ejemplo indicaba esa nota, fundamentalmente en Brasil, en Argentina y en Paraguay. Y a la vez lo que pasa allí trae consecuencias para nosotros, exacto, ¿verdad? Exacto, son los cursos de agua común, es una cuenca común que termina pasando por nuestro territorio. También está el tema por estas horas, son dos temas que tienen vinculación, porque bueno, ayer se conoció que la Intendencia de Montevideo, luego la Intendencia de Canelones, le está pidiendo a la gente que no se bañe en las playas por el fenómeno de las cianobacterias. Y cuando uno mira, cuál es la definición de estas floraciones algales, se señala que están derivadas del aumento de la concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, ¿no? Sí. ¿También se puede vincular con estos fenómenos climáticos? Sí, por supuesto. Las cianobacterias han existido siempre, hace cientos de millones de años que existen. Y lo que se está dando es un fenómeno que no se da en Uruguay, sino que se viene dando en la mayoría de los países del mundo. Justamente lo que sucede es con momentos de mucho calor y momentos de sequía, porque estamos viviendo inundaciones en una parte del territorio, pero falta de agua en otro. La concentración de las cianobacterias se incrementa y se producen estos fenómenos. Problemas de acceso al agua relacionados con el cambio climático, Naciones Unidas ya hace muchos años que viene advirtiendo en otros lugares. Es un fenómeno nuevo en nuestro país, no las cianobacterias, por supuesto, que siempre estuvieron presentes, pero la preocupación en relación al tema del agua es un fenómeno nuevo que no conocíamos en nuestro país, pero que sí se viene dando en otros países y bueno, naturalmente tenemos todos los elementos como para poder enfrentarlo. Está vinculado en definitiva con la utilización de agrotóxicos
¿no? Porque cuando dice acá nitrógeno, fósforo... Sí, fósforo fundamentalmente. Y bueno, el manejo el problema que hay en el Uruguay con el tema del manejo de los suelos, ¿no? Sí, por eso es que se han llevado adelante, venían de varios años atrás, pero sobre todo en este año, se incrementaron una serie de acciones para proteger los cursos de agua, precisamente, de este tipo de fenómenos causados por el hombre, en particular de una forma de cultivos. En particular, todo el trabajo sobre Santa Lucía, que es la principal fuente de agua para el 70% de la población de nuestro país. Hay un trabajo que se viene llevando adelante ya desde hace unos cuantos meses, y en particular ahora comienza un proyecto muy interesante que se llama RED, que son unos casi 4 millones de dólares para reforestar, para proteger nuestro monte nativo y usarlo como un servicio ecosistémico, es decir, colocar un colchón alrededor de diferentes cursos de agua, de forma de que los cultivos no lleguen hasta el borde, como sucede en algunos casos, y es una forma también, bueno, entre otras cosas, de proteger los cursos de agua, en particular de ciertos cultivos, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, estas inundaciones, este fenómeno de las cianobacterias, ¿son el cambio climático? Sí, claro. ¿Son explicaciones? No es que sean el cambio climático, la pregunta yo lo diría al revés. ¿El cambio climático es corresponsable de esto que está sucediendo? Sí, por supuesto que es corresponsable, naturalmente. ¿Es el único responsable? No, no es el único responsable. O sea, justamente es la superposición del incremento de los miles de millones de habitantes que tiene este planeta, en un planeta finito y sobre todo con un conjunto de hectáreas cultivables finita, es decir, que no crece a medida que crece la población humana. Por suerte, de a poco, conjuntos importantes de la población humana comienzan a acceder a posibilidades de alimentarse de una forma diferente, de acceder a alimentos de una forma un poco más regular, y eso coloca una presión sobre los ecosistemas mucho más importante. Entonces, el conjunto de la actividad humana, por la presencia en el territorio, por las actividades que desarrollamos en el territorio, en medio del cambio climático, lo que hace la bomba explosiva de lo que de alguna forma estamos viviendo en el mundo. La cumbre de París, para hacer un resumen, ¿qué fue que le dejó, desde el punto de vista más macro para los países, pero en particular para Uruguay? Para mí lo más interesante fue asistir a lo que yo considero, lo que yo viví fue un cambio de relaciones de poder en el mundo, de alguna forma, ¿no? O sea, tradicionalmente fueron las grandes petroleras y las grandes empresas alrededor de los combustibles fósiles las principales empresas mundiales durante décadas en nuestro mundo, y naturalmente había una tendencia más hacia ese modelo de negocio, por decirlo de alguna forma. Lo que yo viví fue fundamentalmente a través de la presión de la sociedad civil, de los medios de comunicación que jugaron un rol muy importante en la cumbre de París, con más de 1000 periodistas, las principales cadenas mundiales transmitiendo en directo lo que estaba pasando, editoriales muy fuertes de medios de comunicación emblemáticos del mundo. Lo que observé fue un corrimiento, de alguna forma, donde empezaron a aparecer, y de hecho yo entiendo que fueron las triunfadoras de alguna forma en París, otra forma de desarrollo, otra forma de mirar al mundo. A ver, acá no hay magia, los capitales simplemente se dieron cuenta que en lugar de seguir apostando en esta dirección, convenía más apostar en otra, y la opinión pública, los medios y un conjunto importante de activistas fueron muy importantes efectivamente en esa transferencia del camino hacia el cual debería desarrollarse el mundo. Algunas organizaciones medioambientales no salieron con una imagen tan optimista. Señalan que los acuerdos para reducir las emisiones son voluntarios, lo cual plantea una duda muy grande que se vaya a cumplir. Estoy pensando en China, estoy pensando en Estados Unidos, pero también estoy pensando en los países productores de petróleo. También había organizaciones que decían, si Arabia Saudita salió satisfecho de la cumbre, algo está mal, porque Arabia Saudita es productora de petróleo. Si ese tipo de países están satisfechos, algo no cierra. Yo escuché ese tipo de comentarios de gente que no estuvo, ni participó, ni tuvo ningún contacto con esta cumbre, ¿no? O sea, en cambio, si uno lee los comentarios de los activistas de las asociaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales ambientales, como Greenpeace, como WWF, los comentarios son muy positivos, ¿no? Eso es lo que, o sea, quien estuvo allí
pudo advertir un cambio. que, claro, que si hay alguien que no salió contento de todo esto fueron los países árabes. No hay ninguna duda que no salieron contentos. Y hay muchos que no salieron contentos y que simplemente fue una presión, un cerco tan grande. En las últimas 24 horas se recolectaron en redes sociales cerca de $1 millón para una campaña muy fuerte en la que se empoderó al primer ministro de las Islas Marshall, que son las islas del Pacífico, que si avanza el cambio climático desaparecen directamente porque las tapa el agua. Y esa campaña fue muy fuerte, en horas prácticamente, generó un grupo de poder de unos 130 países, que Uruguay integró, por supuesto, que comenzó a colocar el cerco alrededor de los más reticentes. Naturalmente, cuando hay que salir en la foto, todo el mundo quiere salir en la foto, claro. Pero pretender decir que esto está impulsado, que salieron contentos algunos países, es no haber conocido lo que efectivamente ocurrió allí, ¿no? Y respecto al, bueno, en definitiva, a los compromisos voluntarios, claro, ¿cómo se eso controlan? Es muy importante. Ese es el mundo en el que vivimos. O sea, no tenemos un gobierno mundial, no tenemos una policía mundial. Naciones Unidas, la Asamblea vota resoluciones y después un país puede aceptar o no aceptar lo que resuelve, y estamos llenos de casos en que Naciones Unidas resuelve una cosa y después un país sale bombardeando a un tercero, contradiciendo completamente lo que se resolvió en Naciones Unidas. O sea, ese es el mundo en el que vivimos, ese es el acuerdo en el que vivimos. Entonces, lo que se construyó es lo que se puede construir en el contexto que vivimos. La garantía, entre comillas, de éxito se verá en el tiempo y dependerá de que la correlación de fuerzas que se dio en París se mantenga a lo largo de las próximas décadas. Es decir, que la sociedad civil, que los activistas, que la opinión pública, no bajen los que brazos. los medios, que el capital interesado en que el mundo se desarrolle de una determinada forma, que no bajen los brazos. Esa es la garantía, de que si alguien se quiere bajar de este acuerdo, le cueste muchísimo. Ese es el punto. Y en el caso de Uruguay concretamente... Bueno, para nosotros fue muy interesante, ¿no? Porque realmente yo creo que lo que pudimos mostrar a través de la conducción que tuvo este Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, trabajamos varios ministerios, el gobierno entero trabajó durante varios meses para preparar esta cumbre. Primero se definió la política, fue aprobada por el propio Consejo de Ministros, se definió a dónde se quería ir, qué se quería ir a buscar a París, se definió también cuál era la táctica adecuada, las alianzas adecuadas, y eso nos permitió efectivamente jugar un papel importante. Tuvimos un rol importante como delegación en llegar al acuerdo, y eso hizo que también obtuviéramos todo lo que habíamos ido a buscar, en particular, por ejemplo, que hubiera un acuerdo que fuera fuerte, que fuera vinculante, que se colocaran metas de reducción de la temperatura, o sea, de mantenimiento de temperatura por debajo de los límites que la ciencia indica, que la ciencia jugara un papel, es un documento, es un acuerdo en el cual la ciencia es central en todo esto, que se comprendiera y preservara la importancia de un país que produce alimentos y que lo hace de manera responsable. Nuestro país viene sistemáticamente reduciendo la huella de gas de efecto invernadero por detrás de cada producto agropecuario que genera. Uruguay es un país que su vocación es ser productor de alimentos, producimos alimentos para 10 veces nuestra población. Entonces, es que se comprendiera esa realidad, está específicamente tenido en cuenta en el acuerdo. Y un tema que no era menor para nosotros, que era un tema de justicia climática, es decir, Uruguay es uno de los menores emisores, tenemos una matriz energética que fue ejemplo en lo largo de todas las discusiones que se dieron, pero solos no podemos hacer nada, es lo que hablábamos antes sobre lo que puede pasar en Brasil o en Argentina y cómo afecta a nuestro territorio. Este es un tema del cual todos tenemos que hacernos responsables, y en particular hay países emisores que son los mayores responsables que estamos sufriendo, y a pesar de eso contribuimos y colaboramos para que el efecto disminuya. Y lo que logramos, naturalmente, así como lo esperábamos, es que haya un reconocimiento de los países principales emisores hacia los países en desarrollo, que se generó un fondo de $100.000 millones por año, que luego se va a comenzar a incrementar a partir del año 2025, y la transferencia de tecnología y la generación de capacidades para que los países en desarrollo, como Uruguay, por más que seamos de renta media alta, tengamos la posibilidad de presentar proyectos y de recibir apoyos para efectivamente transformar nuestra producción y nuestro consumo hacia modelos más sustentables. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un pasaje de la entrevista va a estar en el portal TNU. Ahora continuamos en la mañana.